En Uruapan, Michoacán, familiares, amigos y colegas se reunieron para despedir a Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado ayer tras realizar una entrevista al alcalde Carlos Manzo Rodríguez en el centro de la ciudad durante el velorio que estaba bajo resguardo policial. El alcalde narró que después de la entrevista se escucharon disparos y él y su equipo se resguardaron mientras una camioneta huyó del lugar. Y para hablar de estas agresiones a periodistas, platiqué con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, sobre esto que ha ocurrido hace apenas unas horas. Leopoldo, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Oye, estamos viendo dos casos, uno de Mauricio Cruz Solís, director de noticias allá en Uruapan, en Michoacán, que fue asesinado, y otro caso también de un compañero que, pues afortunadamente está vivo. Cuéntanos de estas dos situaciones, Leopoldo. Pues sí, mira, Lupita, el día de ayer por la noche fue asesinado en Uruapan, Michoacán, Mauricio Cruz Solís, como ya decías. Él estaba encabezando proyectos periodísticos como el de Radiorama Noticias, Minuto por Minuto, y era conductor de los noticieros de Primera Plana MX en La Poderosa. Fue asesinado momentos después de haber entrevistado al alcalde de Uruapan, lo cual llama poderosamente la atención. En un contexto, pues como sabemos, de Michoacán, en donde cunde la violencia y la disputa entre el crimen organizado, entre diversos grupos, pero también frente a las autoridades, y pues todo esto que genera de cooptación y complicidades a nivel local, ¿no? Él nos reportaba hace unas semanas, hace unos meses más bien, teníamos el reporte de que había recibido actos de intimidación y hostigamiento en el marco del proceso electoral, durante la cobertura electoral, lo cual suscitó muchos comentarios y discurso de odio en su contra, en sus redes sociales. Y que las autoridades michoacanas le habían dicho, bueno, pues que se cuidara mucho, porque pues sí estaba difícil la situación. Oye, ¿no? ¿Pero nunca establecieron una medida para protegerlo? Nunca, dejado a su suerte y más bien que se cuidara, ¿no? Y eso pues es una situación gravísima, ¿no? Es prácticamente el Estado descargando en la propia víctima la responsabilidad de su seguridad, de su vida y de su integridad, ¿no? Y eso nos lleva al segundo caso, que ocurre prácticamente en paralelo. Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Toledo, que recordarás tú, Lupita, y recordará el auditorio, fue secuestrado en noviembre de 2023 en Taxco, Guerrero, junto con su esposa, la mamá de Alberto. Este periodista Marco Toledo fue también secuestrado con otro grupo de periodistas. Fue un secuestro masivo que llamó mucho la atención y que movilizó mucho a la opinión pública y a las autoridades. Todos afortunadamente fueron encontrados con vida en aquel fatídico noviembre del 23. Pues ahora vuelven a secuestrar al hijo de Marco Toledo, el periodista. Afortunadamente se ha encontrado con vida en una barranca alrededor de las 7 de la mañana, muy golpeado. Pero pues esto da cuenta de una situación en donde pues ni siquiera ya con medidas de protección que sí tuvieron después de los sucesos del año pasado, pues se puede garantizar la seguridad de las personas. ¿Qué se puede hacer, Leopoldo, en esta situación? Sé que están documentando ambos casos, que están contactando pues a las familiares. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sugiere Artículo 19? Realmente, que las medidas no sean cosméticas. En el caso del asesinato lamentabilísimo de Mauricio, el Estado no le hizo caso. Y en el caso de Marco Toledo, lo que estamos viendo es que las medidas son completamente ineficaces y están mandando un mensaje brutal a los grupos criminales presuntamente vinculados con autoridades locales, que ese fue el quiz del asunto hace un año y era lo que denunciaban y por lo cual fueron secuestrados. Muy bien, pues Leopoldo, como siempre agradezco mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.